Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a esta ponencia llamada Las colocaciones, un nuevo viejo reto para la comprensión auditiva en inglés. Mi nombre es Martín Rumenov Nikolov. Soy eh, doctor en educación, tengo maestría en educación y también en lingüística aplicada. Soy especialista en neuropedagogía y también soy formador de profesores de inglés certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Actualmente me desempeño como director académico en el Instituto Mexicano Europeo de Capacitación Docente de Idiomas. Asimismo, imparto clases de inglés en la UNAM y en la SEDENA. Mis líneas de investigación son la capacitación docente, la calidad educativa, la neuropedagogía y la innovación. ¿De qué hablaremos hoy? En primer lugar, haremos una revisión del concepto de colocaciones para conocer su naturaleza. Después rastrearemos el proceso de digestión mental de las colocaciones por parte de los estudiantes para finalmente conocer qué estrategias y técnicas útiles les pueden proporcionar sus maestros. Vamos entonces. En primer lugar, ¿qué es una colocación? En el mundo de la lingüística aplicada, se considera que los factores que obstaculizan la comprensión auditiva en inglés, tal y como lo identifican Bingol y Aldez y Mart 2014, son la calidad de los audios grabados, las diferencias culturales, los acentos, el vocabulario desconocido, la velocidad y duración del habla. No obstante, Durant 2014 resalta que las colocaciones también dificultan la comprensión auditiva. Una colocación está compuesta por dos o más palabras que regularmente se colocan juntas. Dichas combinaciones simplemente suenan bien a los hablantes nativos del inglés y siempre están presentes en el discurso diario. Sin embargo, debido a la falta de razonamiento o reglas para su uso, Pellicer 2017 señala que presentan un gran desafío para los que están aprendiendo inglés como lengua extranjera. Ejemplos de colocaciones son to land a deal, counterfeit money, to go to great lengths to do something. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se llevó a cabo este estudio? A lo largo de la presente investigación intensiva de 2 semanas, enfocada en 18 estudiantes con nivel B, estudiantes corporativos, con nivel B1 y B2 de inglés, se utilizó el video reportaje Outlets versus Retail de la televisora canadiense CBC con una duración de 22 minutos, donde se indicó a los participantes anotar el minuto y segundo exacto al escuchar alguna palabra o frase desconocida para posteriormente, a través de una conversación análisis entre el docente y los estudiantes, identificar la razón concreta que dificultó la comprensión auditiva. Para facilitar este proceso, se permitió a los cursantes activar los subtítulos del video. La indicación era que se anotaran mínimo 5 vocablos o expresiones nuevas. Finalmente, se concluyó que los estudiantes entendían el vocabulario y los conceptos generales y específicos del videoreportaje. Sin embargo, las colocaciones, al diferir de las del español, causaron confusión. Es decir, los estudiantes esperaban que los nativos del inglés hablaran tal y como a los primeros se les había enseñado durante los cursos de inglés, y al enfrentarse con un lenguaje no adaptado para sus clases de inglés, a saber, lenguaje auténtico, sentían que perdían ciertos detalles del mensaje.
Entonces, aquí la pregunta que sigue es, ¿qué ocurre en la mente de los estudiantes al enfrentarse con ciertas colocaciones? Bueno, voy a citar aquí un diálogo que yo tuve con un alumno y lo grabé literalmente y lo transcribí. Entonces, y es un diálogo muy parecido a los que ya he tenido con otros alumnos. Entonces, es un muy buen ejemplo. El alumno se llama Miguel y dijo, no entiendo todas las palabras de este video. Yo le pregunté, ¿no entiendes el significado o no logras identificar dónde termina una palabra y dónde empieza la siguiente? Miguel mencionó, probablemente las dos cosas. Y yo le dije, vamos a ver este video por 5 minutos sin subtítulos. ¿Qué parte se te complicó? No entendí muy bien la parte donde explican el proceso de poner precios para productos en tiendas normales y outlets. Y yo le respondí, vamos a ver el mismo video, pero esta vez con subtítulos. Ahora que vi el video con subtítulos, me quedó más claro que hay unas frases, eh, me quedó más claro, pero hay unas frases que aún no entiendo. Por ejemplo, spot the difference. Y yo le pregunté, ¿en qué contexto escuchaste esta frase? El alumno dijo, estaban hablando de las diferencias entre los productos en las tiendas normales y outlets y que la gente no logra identificar las diferencias. Entonces yo le pregunté, ¿qué es spot the difference? El alumno contestó, pues identificar o ver la diferencia. Y yo le dije, si aparentemente entiendes el significado, ¿por qué crees que se te complicó antes? Dijo Miguel, porque dicen, porque dicen spot the difference y yo diría see o identify the difference. Y yo le contesté, resulta que tú, como estudiante, tienes ciertas expectativas de cómo se debería de hablar el idioma extranjero, pero cuando te topas con la realidad, los nativos hablan de manera diferente, lo cual provoca este choque entre expectativa y realidad y te causa confusión. Por ende, te sientes perdido y que no entiendes. A lo cual Miguel mencionó, sí, pero esta combinación de spot más difference nunca la había visto. ¿Qué hago? Aquí claramente el alumno espera que los nativos del inglés hablen de cierta manera que él ya probablemente aprendió en sus clases de inglés o lo vio en algún periódico o en algún libro, lo cual no siempre ocurre porque hay muchas maneras de decir la misma frase. Y naturalmente los alumnos se preguntan, ¿cómo puedo yo aprender estas colocaciones o estas expresiones? Eh, Aquí tenemos varias recomendaciones de cómo se pueden dominar las colocaciones o, como dijo el alumno, ¿cómo puedo dominar las colocaciones, profe? Bueno, para que las colocaciones dejen de generar tanto estrés y confusión en los estudiantes de inglés eh, como lengua extranjera, existen recomendaciones generales y recomendaciones personalizadas enfocadas en cada alumno con el fin de satisfacer sus necesidades particulares. Voy a analizar cada punto de las preocupaciones que el estudiante de la diapositiva anterior expresó. Obviamente hay otras preocupaciones más, sin embargo yo voy a seguir paso por paso eh, de manera lógica las preocupaciones que enunció el alumno en nuestra conversación. En primer lugar, el estudiante mencionó que no entiende todas las palabras, o dicho de otra manera, colocaciones del video. Es importante explicarle que no es necesario enfocarse en palabras aisladas, sino en conceptos e ideas generales y globales.
Obviamente, si entiende unas 5 o más de cada 10 palabras, no debería de tener mayor problema para procesar la información fundamental de lo que se está diciendo, como cuando se practica el listening for gist, o sea, escuchar y tratar de entender la esencia del discurso sin concentrarse en los pequeños detalles. Otra sugerencia clave para entender cada vez más una mayor cantidad de palabras es estar expuesto al idioma inglés todos los días por al menos 30 minutos. Primero, ver videos sin subtítulos, luego verlos con subtítulos con el fin de comparar si lo que se entendió la primera vez corresponde a lo que realmente se está diciendo. Anotar mínimo 5 nuevas expresiones o palabras, luego hacer un audio reporte de mínimo 2 minutos usando el nuevo vocabulario y finalmente escribir este mismo reporte sin consultar el audio para que no sea copy-paste y escribir mínimo 150 palabras incorporando el nuevo vocabulario y enviándolo al docente para su revisión correspondiente. Personalmente, yo recomiendo que durante las clases de inglés los estudiantes escuchen audios o vean videos de 5 minutos basados en la fórmula de Krashen I más 1, es decir, que el nivel de input sea ligeramente más alto que el nivel de dominio de inglés que los estudiantes poseen. La segunda preocupación expresada por el estudiante fue que éste no logra identificar dónde termina una palabra y empieza la siguiente. Aquí la cuestión es que, de acuerdo con varios estudiantes, los nativos del inglés tienden a hablar bastante rápido. En mi experiencia, el asunto radica en el hecho de que a lo largo de las clases de inglés, los alumnos reciben inputs mayormente del docente, quien ralentiza su habla para adecuar el nivel al de los estudiantes. Y por tanto, cuando estos se enfrentan con un input verbal no modificado con fines de enseñanza, concluyen que se está hablando demasiado rapidito. Hace unos segundos enfaticé que los estudiantes deberían de estar expuestos a input verbal frecuentemente. A lo largo, adicionalmente, lo que hago con algunos alumnos es ponerles el audio a una menor velocidad, un 60% de la velocidad original y aumentarla paulatinamente por medio de software gratuito en línea. De esta manera, logran identificar mejor el principio y fin de la mayoría de las palabras. Su confianza y participación aumentan. En este mismo sentido, de ralentizar la velocidad de los audios para que los alumnos logren identificar las palabras, se sugiere llevar a cabo la actividad llamada Language Karaoke, recomendada para niveles A1, de A1 a B2. Primero, el docente ralentiza el audio a un 60% y explica a los estudiantes que uno por uno tendrán la oportunidad de leer el texto del audio en voz alta, junto con los que hablan en la grabación. Es preciso aclarar a los alumnos que el primer intento con esa nueva actividad va a ser un poco retador, pero con algo de práctica, todo estará bien. Durante la primera ronda, varios alumnos toman su turno a la velocidad mencionada, 60%. A lo largo de la segunda ronda, se usa el mismo audio, pero para que sea más competitiva la tarea, el docente sube la velocidad después de cada intento por un 5 o 10% de acuerdo con el nivel de los alumnos hasta llegar a la velocidad original. ¿Qué conclusiones podemos sacar aquí? Nos guste o no, las colocaciones no van a desaparecer, por consiguiente hay que enfrentarlas. Existe un sinfín de colocaciones que muy probablemente los estudiantes de inglés como lengua extranjera no serán capaces de aprender.
Docentes de inglés. Hablarles a sus alumnos en inglés durante las clases está bien. Sin embargo, no sean ustedes la única fuente de input para ellos. Denles la oportunidad de escuchar a otras personas hablar. No lo digo para menospreciarlos a ustedes como profesores, sino que un estudiante necesita varias fuentes de input para mejorar su habilidad de comprensión auditiva en cuestiones de pronunciación, ritmo, selección de vocabulario y estructuras gramaticales. No es necesario entender cada palabrita de lo que se está diciendo, sino enfocarse en el mensaje general del discurso. Implementar y adaptar actividades competitivas como language karaoke o ralentizar la velocidad del audio para perfeccionar la comprensión auditiva. Asimismo, es necesario incorporar programas de mejoramiento de la comprensión auditiva con objetivos específicos por día o semana y una supervisión y retroalimentación oportunas. Aquí les comparto algunas fuentes bibliográficas que usé para redactar este estudio y que les puedan servir para indagar en el tema tratado, ya que son artículos de diferentes países. Y por último, agradezco profundamente su atención en mi presentación acerca del estado de arte y las áreas de oportunidad de la enseñanza de este nuevo viejo reto, las colocaciones. Aprovecho para compartir mis datos de contacto, correo electrónico, teléfono y página web para responder a sus preguntas sobre el tema y también para poder trabajar juntos en futuras investigaciones e intervenciones. Muchas gracias.